todos. Me preguntaba el programa, ¿no? Bien, voy a hacer la oración, ¿verdad? Estamos listos. No, me preguntaba el Google, me preguntaba al iniciar la grabación que primero que me asegure que están todos preparados. Digo, bueno, yo creo que estamos preparados los que estamos, ¿verdad? Bien, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial y pedir su presencia, ¿verdad? Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gracia en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para pedir perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho mal, hemos cerrado. Pedimos, Señor, que la sangre de tu Hijo, la vida de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, nos limpie, nos purifique y nos prepare para el encuentro contigo. Ahora pedimos tu presencia, envía tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que pongas tu palabra en nuestra boca, que hablemos por tu parte, que seas tú el que dirijas todo y que nos ayudes a entender cuál es tu santa voluntad, cuál es el camino a seguir, cuál es la verdad en la cual tenemos que ser santificados. Ayúdanos a no apartarnos de ti, Señor, y que cuando tú vengas podamos estar listos y que estemos contigo en tu reino. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, dicho esto, como os dije desde ya hace una semana, vamos a tratar de entender Daniel 8:14, pero no la primera parte del texto, porque esta primera parte hace 200 años que deberíamos de saberla, porque por eso somos la Odisea. Bueno, yo diría que ya no somos ni la Odisea, o no deberíamos de serlo todavía. Lo vamos a entender más adelante si aún no lo hemos entendido, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se entiende la segunda parte del texto. Y digo esto porque, como el tema de la escuela sabática de la semana pasada tocaba este texto, al tratar de presentarlo en el grupo de la escuela sabática, se escaquearon, se fueron por la primera parte, por la parte fácil para un adventista, pero no supieron contestar la segunda parte. Yo pregunté, hasta 2300 tardes y mañanas, punto y coma, luego el santuario será purificado. Y a la pregunta, ¿qué santuario será purificado? Esta pregunta os la lanzo a vosotros ahora porque esta es la pregunta a través de la cual dije, si no pasamos, no seguimos. Nos quedamos aquí porque tenemos un problema. Sobre todo porque estamos en este grupo. Entonces, ¿qué santuario será purificado? Como buenas damas que somos, le damos el privilegio al hermano Pietro para que sea el primero en contestar. Hombre, yo creo que es nuestra mente lo que tiene que ser purificado, porque Cristo en 1844 es cuando sale del lugar santo y se va al Santísimo. Es decir, estuvo 1810 años en el lugar santo, porque entró en el año 31, que es cuando murió. Entonces, yo digo que es purificado nuestra mente porque si aceptamos a Cristo, porque es Cristo nuestra justicia lo que empieza en el lugar santísimo. No sé si voy bien o... Vamos a verlo después. Esa es tu respuesta, vamos a ver más. Necesitamos valientes y valientas. No sé si es así, pero ya me entendéis. Ok, como usted dijo que la mayor parte en todas las iglesias donde se enfoca nomás es la profecía clásica, los 2300 tardes y mañanas que sabemos en qué año empezó y en qué año terminó. Y dice, y luego el santuario sería purificado. Daniel no dijo qué santuario, si el del cielo, el de la tierra o qué. No se dirigió a normal. El ángel le dijo a Daniel hasta 2300 tardes y mañanas el santuario va a ser purificado.
pero a Daniel no se le especificó qué santuario, ¿sí? Y nosotros, con lo mucho, lo poco que el Señor nos ha dado, sabemos que entró el Señor al lugar santísimo, no para limpiar el santuario, porque el santuario celestial, porque sabemos que en el santuario celestial, dice Patriarcas y Profetas, que no quedó ni un vestigio de pecado, nada, que todo fue arrojado a la tierra con Lucifer y sus ángeles. Entonces, el santuario del cielo no entró a purificarlo, porque está purificado, porque ahí vive la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál santuario? ¿Qué empezó? Empezó un juicio, todos en la profecía clásica lo entendemos, un juicio o una liberación para salvación o para condenación. ¿Y quiénes somos los que estamos siendo juzgados? La humanidad. ¿Sí? Y ahora el Señor está preparando un pueblo que está purificando. ¿De qué nos está purificando? Nosotros somos, dice, como trapo de inmundicia por nuestra propia justicia. Pero si Cristo nos cubre con su justicia, entonces, como hablamos hace 8 días, Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué está purificando? A sus templos donde ha de venir a morar el Espíritu Santo, de toda mentira, de toda falsa enseñanza, de toda falsa doctrina que Satanás ha mezclado con la verdad. Porque el pueblo del tiempo del fin, dice Apocalipsis 14, que dice que en él no se ha hallado engaño ni hay mentira en su boca. Y entonces Pedro, es nuestra mente. quita el ¿sí? micrófono tú un momento, eso es. También digo, entonces nuestra mente es el santuario que el Señor empezó a purificar, la de su pueblo del tiempo del fin. Es lo que he entendido. No sé si es realmente, o por lo Eso menos. no lo digáis más porque para eso estamos aquí. Si está bien o no está bien, vamos a averiguarlo. No porque lo digo yo, porque yo puedo dar una opinión ahora, ¿verdad? Vamos a ir a lo escrito. ¿Está algún valiente más? ¿O porque está la suegra y la madre aquí no se van a atrever? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Corina? ¿José? José estará trabajando. Os está argumentando, se está excusando ahora. Estoy trabajando, hermano, no puedo. Mayrita, ¿tú qué opinas, hija? Pues la verdad yo siempre había escuchado lo que siempre la iglesia tiene como verdadero, pero ahorita estoy aprendiendo, hermana. Correcto. Muy bien, mi No. niña. Aquí estamos para aprender juntos y para dar nuestra opinión. Vale, No tenemos dos opinión, lo que opiniones. escrito está. Ajá. Tenemos dos opiniones que para mí son válidas. Para mí son válidas. No esperaba otra cosa, menos mal, porque estáis en este grupo. Si no hubiese contestado más o menos a esto, ahí sí que tendríamos un problema, además de los pesos pesados, ¿eh? Del grupo, bajo mi punto de vista. Vamos a entrar en la profecía y vamos a ver qué santuario será purificado, porque tengo que deciros, voy a ser yo también valiente, ¿vale? Aunque trato de serlo siempre. Vais a ver que de este tema, de lo que vamos a hablar ahora, ya hemos hablado, pero no desde esta perspectiva. El tema que vamos a tratar esta noche, que son 25 diapositivas, por eso os dicen necesito tiempo, vamos a tratarlo de principio a fin. Todo el asunto, ¿cuál es la perspectiva? Cuidado. La perspectiva que se tenía en el momento que se escribió. ¿Por qué digo esto? Recuerden que la luz va en aumento. Y esa fue mi experiencia esta semana también. O sea, se me encendió la chispa y de repente vi este ángulo también. Por eso fui tan decidido y dije, tengo que presentarlo. Necesitáis entenderlo. Porque no hay mejor explicación para entender qué santuario será purificado y cómo, porque no solamente va a ser esta noche. Tienes una semana más, Orfa. La próxima me toca también a mí.
Ahora la otra te preparas tú, ¿vale? Me gustaría, es una invitación. Si crees que no estás preparada, no pasa nada. No pasa nada. Me lo dices y no hay problema. Pero necesitamos entender este tema y el que vendrá, que lo tocamos de pasada esta tarde, pero lo vamos a detallar la próxima semana. Bien, el tema de esta tarde, Daniel 8:14, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y el tema de esta noche, luego el santuario será purificado, porque 2300 tardes y mañana llevamos 200 años, que deberíamos, casi 200 años, que deberíamos de haberlo entendido. 1844, en base a 2300 tardes y mañanas, existe la Odisea. Si no, no existiría, ¿verdad? Se inicia la iglesia de la Odisea. Pero la incógnita que tuvieron los pioneros, ¿qué santuario será purificado? Todavía no se comprende, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar. Dale, Pedro. Sí, yo lo que entiendo es eso, porque dice hasta 2300 tardes y mañana, punto y coma. ¿Cuándo terminan? 1844. Y a partir de ahí, luego el santuario será purificado. ¿Cuál? Es decir, esta es la El obra del lugar, día de la expiación. exacto, el lugar santísimo. Porque es Correcto. cuando entra. En 1844. El Exacto. 22 de octubre de 1844, ¿no? Bien, entremos en el tema que hay tela. Perdón. Vamos a ver quién es el santuario. Ahora sí lo digo claro, porque hasta ahora yo jugué también a 2 bandas, 3 bandas. Pero ahora vamos a ver quién es el santuario. Y dice, Apocalipsis 21:3. Dice el Señor, me regocijaré en Jerusalén y gozaré en mi pueblo. Perdón. Sí, 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. ¿Quién es el tabernáculo? Perdón, el tabernáculo de Dios está con los hombres. Dice, y habitará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y el mismo Dios, es decir, el Padre, con ellos estará, como Dios suyo. Este es el texto de Apocalipsis 2:21-3, aunque está cogido del Espíritu, o sea que es CNS, que ahora no me acuerdo. Si hace falta, luego os daré los enlaces, pero lo podéis buscar, CNS 174.2, pero a mí me interesa el texto de Apocalipsis 21:3, aunque podía haberlo cogido directamente de la Biblia, ¿verdad? Bien. El tabernáculo no es el Espíritu Santo. No. Porque habitará en medio de ellos, es decir, en medio de su pueblo. Vamos a ver. Porque Jerusalén es símbolo de la iglesia. Del pueblo de Dios, no de la iglesia. Del pueblo de Dios. Vale. El tabernáculo, ahora lo vamos a ver porque primero necesitamos tener claro quién es el tabernáculo. Recuerden que el Espíritu Santo no se representa a sí mismo, no habla por su parte, no hace nada, sino que todo lo que está haciendo está enviado por el Padre, representando a Jesús a petición nuestra. Por lo tanto, sí hay una obra de representación, que entiendo lo que quieres decir, Pedro, y lo vamos a ver en los textos, no es porque yo hablo, pero aquí está hablando de Jesús. ¿Quién está en el trono? Está Jesús, está el Padre Jesús. Entonces, ¿quién es el tabernáculo? ¿A quién representaba el santuario? Nosotros decimos santuario, ¿verdad? Pero cuando dices tabernáculo, esto te conecta con más. Hay alguna fiesta de los tabernáculos que también nos dice cosas, ¿verdad? Pero dice, el tabernáculo de Dios, un tabernáculo de Dios en el cual también está Dios y también estamos nosotros representados ahí, ¿verdad? Pero vamos a seguir, porque esto simplemente era para que identifiquemos, partiendo de aquí, quién es el tabernáculo, ¿verdad? ¿A quién representa el santuario? ¿Qué mejor que el texto de oro?
Deseado todas las gentes, capítulo 16, en su templo, el texto de oro. Y dice, voy a leer solamente lo que realmente es importante, porque este texto va a ser para la semana que viene. Vamos a entrar en profundidad este texto y más que es este texto, ¿verdad? Dicen, necesitamos entender el principio y quién es el tabernáculo, o quiénes son los tabernáculos. Pero ahora necesitamos entender un tabernáculo. Tiene que ser un tabernáculo purificado, el santuario. ¿Quién es el santuario? ¿Quién es el tabernáculo? Eso es lo que necesitamos entender. Y dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, cuidado, ser creado, no Dios. Y nosotros sabemos cuántos dioses hay. Uno. Un Dale, solo Pedro. Dios verdadero. Uno, el Padre. Luego, quería evitar, Todos los demás son creados. claro, quería evitar en toda criatura creada, en los ángeles, en nosotros, ese es el templo. Exacto. Por lo tanto, dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, es decir, toda la creación, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Por lo tanto, ¿quiénes son templos? Templos, digo en plural, templos. Nosotros, Todos los seres creados. todos. Todos los Desde el seres. serafín hasta el hombre, ¿verdad? Pero ahora atentos. Dice, a causa del pecado, de la separación de Dios, vosotros ya entendéis el diccionario celestial porque lo hemos explicado una y otra vez, ¿verdad? ¿Qué significa pecado? Separación de la ley, separación de Dios. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Es decir, Dios ya no habita en estos templos. Cosa curiosa, que el hombre no se pregunta. La Biblia dice que este templo no se queda vacío. Si no habita Dios, ¿quién habita? El El enemigo, otro. el enemigo. Y deberíamos de darnos cuenta de esto, porque hice esta afirmación hace 2 semanas y en el canal de YouTube vino una hermana diciendo que me he desviado del camino, que voy perdido y tal. Y digo, ¿seguro que soy yo? Ojalá, porque yo no tengo problema con decir, oye, perdón, me he equivocado, es verdad, no era así. Pero ¿entendemos la profecía o no? Esa es la pregunta. Si no está Dios aquí y este templo, según las escrituras, no queda vacío, ¿quién dirige aquí? ¿Verdad? Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón, la mente del hombre, no revelaba la gloria del ser divino. Es decir, no camina en justicia, sino que comete pecado. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Separado de Dios no puedes vivir en justicia. Por eso necesitamos Cristo nuestra justicia, que Él sea nuestra justicia, porque así fuimos creados en realidad, ¿verdad? Y dice, atentos aquí, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Esta frase tiene tanta tela que nos quedamos mucho tiempo a hablar aquí. ¿Dónde se pagó el precio por el pecado? La encarnación. Vale. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, Un hombre, un hombre. un ser creado. Por eso dice que Dios morará en la humanidad mediante la gracia salvadora. El corazón del hombre vuelve a ser su templo, porque se perdió de ser templo cuando Adán pecó, pero a través de la encarnación tiene la oportunidad de ser templo de Dios. Yo lo explico así a mi grosso modo, no sé si me captáis lo que quiero decir. Pero lo Porque que si no yo porque si no fuera así, nosotros estaríamos perdidos, no tendríamos oportunidad. Claro, pero, o sea, tú estás tratando de dar un paso para adelante, pero es importante porque si yo pregunto algo, no solamente para nosotros, que supongo que lo sabemos, pero es también para los que nos escuchan, ¿verdad? Porque está grabado y una parte que nos interesa es que la gente que escucha, cada uno elija, que alguno me dice que voy perdido y voy, en fin, a mi bola, pero habrá quien entienda, entonces necesitamos entender.
Por eso cuando yo dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál es el propósito del cielo? Que en él habite Dios. ¿Y en quién habita Dios? En seres creados. Entonces, ¿quién es Jesús? Por eso pone la pregunta, porque esto tú lo dices que es un ser creado y la gente se te vuelve loca. Claro, si es un ser creado, es decir, si es un hombre, ¿por qué la cruz? Sí, total. Aquí paga el precio por el pecado. Porque la cruz, no vamos a ir por esta vía porque ya lo hemos explicado con antelación, pero hago la pregunta para que el que quiera despertar su mente, que se haga la pregunta y que entienda, porque la respuesta está aquí mismo, ¿verdad? Pero no voy a tomar esta vía porque ya la hemos explicado varias veces en el canal, ¿verdad? Y el que quiere, pues se tome tiempo y que entienda, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús es un ser creado. Si no es un ser creado, aparece la doctrina de la Inmaculada Concepción. Por eso en Hebreos dice, no, Pablo, un cuerpo me has preparado. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo. ¿Quién se lo preparó? El Padre. ¿En dónde? En el vientre de María. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Pero acabas de soltar algo de oro. Y no sé si te diste cuenta. ¿Quién dice que el cuerpo me has preparado? Cristo, cuando Cristo. descendía. Cristo. Cristo habita en este cuerpo. Habita. No es él. Porque esto, ahora te dejo, Pedro, esto tiene que ver con el nombre que vamos a tener en el cielo. ¿Cómo se llama Jesús? Jesucristo. ¿Quién habita en él? El Espíritu. ¿Y quién tiene que habitar en nosotros? Este mismo Espíritu. ¿Cuál probablemente va a ser nuestro nombre en el cielo? Pedro Cristo, Gabriel Cristo, Orfa Cristo, Jesucristo. Porque en realidad, ¿qué dijimos nosotros? Que Dios es amor, ¿por qué? Porque se comparte a sí mismo con todos los seres creados, ¿verdad? Entonces, Cristo vive en nosotros. Por eso digo, nosotros vamos a adquirir el nombre de Cristo y el nombre del Padre. Pero el Padre, ¿cómo está representado? ¿Quién es la imagen de Dios? El Hijo. Cristo. Cristo. Entonces, ¿cuál? Y esto es una especulación, ¿verdad? Entiéndame. Pero claro, nos deja entender que vamos a tener este nombre. ¿Por qué? Porque este Cristo, este Espíritu de Cristo, cuerpo más preparado, el de Jesús, pero había más cuerpos preparados. Todos los seres creados. ¿No habitan todos los seres creados? ¿Verdad? Pues muy probablemente tenga que ver con esto, este nuevo nombre del cielo. Porque tenemos que tener en cuenta que todos los seres del cielo no confían en nosotros. Solo confían debido a Cristo. Por lo tanto, cuando tú te vas con esta tarjeta que hablamos la semana pasada, creo que hablamos de ello, ¿no? Nuestra tarjeta de visita es el nombre de Jesucristo. Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Pues esta debe de ser nuestra tarjeta de visita, ¿verdad? Pedro, no sé si tú tenías la mano levantada, pero al final creo que has desistido, porque no paro, ¿verdad? No. Sé que la tengo levantada. No está Lo que- levantada, ¿no? lo- Se fue, pero dale, igual, sí. dale igual. Lo que quería decir es que efectivamente aquí dice que por la encarnación, es decir, Cristo, ese ser engendrado, tenía que ser semejante a sus hermanos, es decir, tenía que ser hombre en todos los sentidos. Y en todos los sentidos es que también tenía que ser creado. Porque cuando yo he dicho eso en alguna ocasión a ciertas personas, se han echado las manos en la cabeza.
Pero Digo, si está es en que, espíritu y profecía también, ¿eh? claro, digo, pero es que si no es creado, entonces él no me puede representar a mí Correcto. como mi sacerdote, él no me podrá entender a mí, porque no es igual que yo. Sin embargo, él se hizo de que fuera creado, igual que cualquier hombre. Ahí es donde está el misterio, que la gente no llega a captar. Eso quería decir. Correcto. Vamos a dar un paso más porque en realidad no era esta la vía por donde queremos ir. No nos interesa quién es el santuario, ¿verdad? Pero quería apuntar esto. Primero, ¿dónde dice que se pagó el precio por el pecado? Porque sin el precio por el pecado, este hombre no puede ser unido con la naturaleza divina. La encarnación. Dice, pero por la encarnación, en el Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Es decir, está de nuevo unido con Dios. Ya no está separado, sino que está unido con Dios, ¿verdad? Atentos lo que dice. Dios mora en la humanidad. Ups. ¿En quién mora? En Jesús. ¿Y Jesús es la humanidad? Sí, es el hermano mayor. Muy bien, muy bien, muy bien. Es el El segundo segundo Adán. Adán es Claro. el segundo Adán. Correcto, correcto. En él estamos todos, ¿verdad? Como el primer Adán claudicó, nos rescata al segundo. Y dejamos de estar en el primero y vamos a estar en el segundo. Pero cuidado, si Jesús, es decir, en él habita Dios y dice que ese habitar de Dios habita en la humanidad, no solo en Jesús, sino que a través de Jesús habita en la humanidad, dice. ¿Tendrá algo que ver con el tabernáculo, con el templo, con el santuario? Es lo que queremos, es lo que queremos identificar, ¿verdad? Yo creo que, no sé si lo voy captando, pero creo que el templo es Jesús mismo. Creo que lo voy captando. Porque Dice teniendo la a Jehová, Jesús, también tenemos su espíritu. Porque sin Es el que espíritu no hay nada. dice, es el tabernáculo de Dios con con los los hombres hombres. está. Ujú. Nosotros estamos en Jesús. Ahora bien, no todos. Los No, que le siguen. los que la Los acepten. Claro. 144. Eso lo vamos a ver la próxima reunión de viernes, ¿vale? Pero ahora nos quedamos en el santuario. Necesitamos entender, aunque también hablamos en esta reflexión, ¿verdad? Porque nos obliga el texto. Pero necesitamos entender quién es el santuario y por qué este santuario tiene que ser purificado. ¿Entendéis? Este santuario, este Jesús, tiene que ser purificado. Y sí, algunos se pondría otra vez las manos en la cabeza y decir, no, pero si Jesús no tiene pecado. ¿Y el pecado sobre quién se ponía? Si Jesús es el santuario, en el lugar santo, los pecados se ponían ¿sobre quién? Sobre El Jesús. santuario. Sobre Sobre el Jesús. santuario que representa a Jesús, que representaba a Jesús. Él no tenía pecado, pero se hizo pecado. Se hizo portador de pecado, ¿verdad? Claro. Es decir, para que lo expliquemos bien, dijimos que pecado es separación de Dios. Y su trabajo fue unirnos de nuevo con Dios. Entonces, cuando nosotros colocamos el resultado de la separación de Dios, que son pecados, ¿vale? El pecado, único pecado, es estamos separados de Dios. Consecuencia de estar separados de Dios, pecamos. Vivimos en injusticia debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Vuestra injusticia, colóquelo sobre mí, sobre mi justicia. Yo me responsabilizo de limpiaros, de purificaros. Bueno, ya podíamos terminar con la reflexión, porque acabo de decirlo todo. Es decir, cuando él dice... ¿Qué santuario será purificado? ¿Y de qué? Estoy bromeando, todavía hay mucha tela, pero quiero que captéis. Es que esto se me estalló a mí las chispas y digo, narices, pero si no lo entendí desde este punto de vista. ¿Os das cuenta? Dale, Pedro, dale.
No, que eso se entiende cuando dice echar vuestra carga sobre mí, porque mi yugo es manso y humilde. ¿Pero qué carga? La carga del pecado, el agravio. La injusticia, esta Claro, separación de Dios, ¿verdad? claro. Es decir, y cuando tú entiendes esto, es decir, toda esta injusticia, ¿quién es el causante? El enemigo. Satanás. Eso queda por verlo todavía, ¿verdad? Pero el enemigo es el causante. Entonces Jesús dice, todo lo que os hace el enemigo a vosotros, porque recordad que nosotros somos víctimas colaterales. El conflicto está entre Jesús y el enemigo, no con nosotros. Nosotros somos víctimas colaterales. A nosotros tratan de salvarnos, si queremos. Entonces él dice, todos vuestros errores, toda vuestra injusticia, póngala sobre mí y yo, ¿cómo termina al final del día la expiación? Toma el pecado, lo coloca sobre el macho cabrío, el verdadero responsable de todo esto, y lo manda al desierto. ¿Entendéis? Y nosotros quedamos limpios. Otra vez digo, se me fue el tema y estamos en la diapositiva 3. Pero Pero ¿entendéis? todo eso va dentro, hermano, todo eso va dentro para que todos podamos ir captándolo. Y eso Estoy igual viene en la bromeando, o sea, quiero que me representación del entiendes. santuario terrenal. Estoy bromeando para hacerlos pensar, ¿verdad? Vosotros y a los que van a ver. Que no serán muchos, pero los que sean. Con uno que lo entienda, amén, ¿verdad? Gloria a Dios, que hoy se quitó otro de la suscripción, pero en fin, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero quiero que entendáis quién es el santuario y qué pecado tiene que ser purificado y de quién es este pecado. ¿Entendéis? Vamos a dar pasos adelante. Dice, Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma, es decir, el santuario representaba tanto a Cristo, que es el tabernáculo por excelencia, el santuario, pero que en este santuario estamos nosotros también, ¿verdad? Nosotros vamos pasando en el santuario desde el atrio, lugar santo, hasta el santísimo, por representación, ¿verdad? Y enseguida lo veremos, ¿verdad? Todo lo que os cuento. Por lo tanto, primera fase representa, el santuario representa a Jesucristo y luego nos representa a nosotros, ¿verdad? Dice, porque hay tantas lecciones en el santuario que, madre mía, no vamos a terminar ni en la eternidad, ¿verdad? Dice, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Esto es lo que le pregunta Nicodemo a Jesús. ¿Cómo no entiendes tú cómo nace de nuevo un hombre, verdad? Dice, no se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Otra clave, ¿verdad? Por ahí estaba estoy intentando decir Pedro antes, pero claro, hay que ser honestos con lo que está escrito para entender a detalle, porque claro, luego nos sale confusiones de todo tipo, ¿no? Jesús es también el Espíritu Santo y cosas por estilo, ¿verdad? En fin, dice, los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, dice, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, representa la mente, quiere decir. Fijaos que ahora nos está presentando otra capa de lo que estaba pasando en el santuario literal del momento de Jesús, pero que es otra prefiguración del final del día de la expiación, ¿verdad? Y dice, representaba con demasiada exactitud el templo del corazón contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Pasiones sensuales y pensamientos profanos. Dice, al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, compradores y vendedores. Aquí os vais a llevar una sorpresa. Y de esto hablaremos a detalle en la próxima reflexión. Pero pensad, ¿de quién compramos y quién vende? Y os doy otra pista. Acuérdase de la parábola de las 10 vírgenes. Cuando las que tienen aceite les dice a las que no tienen aceite que vayan a los que venden aceite. Y con esto creo que ya os lo dije todo, ¿vale? Dice,
Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, ¿verdad? Contaminación del pecado, porque el pecado, ¿cuál es? Estar separado de Dios. Jesús nos limpia de las causas, de los efectos de estar separado de Dios. Y termina el día de la expiación, ¿cómo? Resolviendo el problema fundamental, uniéndonos con la naturaleza divina. ¿Entendéis? Fijaos lo que dice aquí. Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, la concupiscencia egoísta, de los malos hábitos que corrompen el alma. Y luego termina el día de la expiación, ¿cómo? Vamos a ver cómo lo termina. Saltamos el texto, porque ya os lo dije, lo vamos a ver la próxima reflexión con detalle, ¿verdad? Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué tiene que pasar al final del día de la expiación? Que el Espíritu de Dios vuelva a habitar en nosotros también, porque en Él sí habita, pero tiene que habitar también en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la última obra? La boda del Cordero, ¿verdad? Dice, si alguno viola el templo de Dios, Dios destruirá al tal. ¿Dios lo destruirá? ¿O por la falta del Espíritu de Dios desaparecemos? ¿Entendéis cómo habla el lenguaje celestial? ¿Entendéis el lenguaje? Dice, ningún hombre, atentos aquí, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Stop. ¿Quién está en el corazón? Malas huestes, dice. Uy, ni siquiera uno, más de uno. ¿Entendéis, queridos? Y es algo que nosotros no queremos aceptar. No queremos aceptar. Yo le decía la semana pasada a un responsable de la iglesia, digo, nosotros no tenemos el Espíritu Santo, querido. ¿Y cómo que no tenemos el Espíritu Santo? No, no, no. Mora con nosotros, pero no está en nosotros. ¿Cómo que no? Que no sé qué, que empezó a argumentarme. Le mandé un texto de la Biblia. Mora con nosotros y estará en nosotros. ¿Por qué estará? ¿Qué le falta para que esté ya? Le falta algo. El santuario será purificado. Esto es lo que le falta. Dale, Pedro. Pero por eso, a lo mejor, textos similares a este, muchos lo tuercen y dicen que no podemos guardar la ley, que vamos a estar pecando siempre. Porque dice, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes, es decir, los malos espíritus. Claro, si no tienes el espíritu de Cristo, tú no vas a poder, pero con Cristo sí que podemos guardar la ley. Pero si Entonces lo dice Pablo, si ya no vivo yo, claro, vive Cristo. Pero si no dejas a Cristo vivir, pues sigues pecando. Pero si vive claro, Cristo, hasta luego, Lucas, se acabó. claro. Porque las obras que nosotros hagamos buenas, no las hacemos nosotros. Es porque el Espíritu Santo mora en nosotros y se ve la manifestación del Espíritu Santo. Correcto, Es así, correcto. Y aparte que el concepto del pecado lo tienen equivocado. claro. No hace distinción. Pecado es una elección deliberada, consciente, contra Dios, contra lo escrito está. Error es un error. No es pecado, aunque sigue siendo pecado, pero es un error que no es consciente, que es debido a nuestra naturaleza. Es involuntario. No, vamos a ir más profundo. ¿Quién es el culpable inicial? El Es que lo vamos a enemigo. ver en el texto también. Es que es el enemigo. ¿Qué es lo que está buscando el enemigo constantemente? ¿Qué está diciendo aquí? Que ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado de nuestra mente. ¿Entendéis? Entonces, ¿quién es el iniciador del error de mi condición? El enemigo. El enemigo. No es sobre él que se coloca el pecado al final del día de la expiación. El autor de todo el pecado. Claro, es él. ¿Verdad? Bien, aquí dice más cosas, pero no quiero entrar ahora en esto porque lo vamos a detallar la próxima semana, ¿verdad? ¿Qué tema teníamos nosotros pendiente? ¿Recordáis?
Y María no está ahora. Pero sí tiene un representante. A su nieta, me parece. Quedaba pendiente hablar de Josué y el ángel, porque teníamos ciertas dudas en aquel momento, ¿verdad? Pues vamos a ver de qué habla Josué y el ángel. ¿Será que habla de que el santuario será purificado? Y vamos a dejar a Cristo que hable a través de la profeta o de la mensajera y que nosotros, mediante Cristo, entendamos. Dice, si el velo que separa el mundo visible del invisible pudiera alzarse y los hijos de Dios pudiesen contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los ángeles santos y Satanás y sus huestes perversas, ¿y dónde está el hombre aquí? Es la víctima colateral. Cristo trata de salvarnos y el enemigo de destruirnos. Y lo vamos a ver por lo escrito está también, ¿verdad? Dice, si pudiesen comprender la admirable obra de Dios para rescatar las almas de la servidumbre del pecado y el constante ejercicio de su poder para protegerlas de la malicia del maligno, dice, estarían mejor preparadas para resistir los designios de Satanás. ¿Por qué sigue el hombre pecando? Porque no entiende el propósito de Dios, porque no sabe lo que le falta, porque no sabe cuál es el plan de salvación. ¿Cómo nos va a salvar el hombre? ¿Y dónde está explicado? Pues en el texto que acabamos de leerlo. ¿Por qué lo llamo yo el texto de oro? Pues cada uno lo valore. Para mí es el texto de oro. Sin ese texto no entendemos nada. No entendemos nada. El propósito eterno de Dios. Ahí está la clave del asunto. Eso es lo que le clavaba a Lucifer en el cielo. Dijo, no, esta ley no es buena. No es buena. Pues sin esta ley estamos muertos. No existimos, ¿verdad? Porque es la ley del gobierno de Dios. Y porque Dice, es la ley de la vida, y Él es la vida misma, hermano. claro, La presencia del Padre en cada ser viviente es la vida misma. Y si nos y es la vida, es apartamos, la felicidad, es la salud, sí, es el es equilibrio, todo. es todo. Es todo. Y si nos apartamos de esa vida, pues ¿qué pasa? Nos morimos. No tenemos vida, y es lo que pasó con Lucifer y sus ángeles. Perdieron esa vida. ¿Sigo? Dice, su mente se llenaría de solemnidad en vista de la vasta extensión e importancia del plan de la redención. Por lo tanto, entender el texto de oro y entendiendo el plan de redención, ¿podemos defendernos mejor de los ataques del enemigo? Claro, porque cuando tú entiendes cómo estamos conectados, cómo mora el Espíritu Santo con nosotros, entonces evitaríamos discusiones, riñas, egoísmo y todo aquello que nos separa, que no es Cristo. Y entenderíamos mucho mejor por dónde nos entra el enemigo, ¿verdad? Dice, y la magnitud de la obra que tienen delante de sí como colaboradores de Cristo. Y ahí, queridos, gracias, Orbas, otra vez, porque he visto que has conectado a alguien otra vez en el canal, pero es nuestro trabajo, queridos. Nosotros somos mensajeros de Cristo, colaboradores de Cristo, no solo yo. Por eso he dado el paso atrás. ¿Por qué? Porque estáis esperando que yo os lo ponga preparado, precocinado, masticado. Y esto no es así. Os estoy privando de esta experiencia. Sí soy un indicador, sí trato de ayudaros, sí lo hago gustosamente, pero cuidado de tener dependencia de mí. No puede ser. A lo largo de la semana, todo esto tiene que ser, esto es comida fuerte. Y no os imaginéis que yo voy explicando todo lo que hay aquí, porque ya acabo de decirlos, que se me saltó la chispa el sábado pasado y dije, ahí va, si desde esta perspectiva no lo había visto, este tema, ¿verdad? ¿Y qué es lo que he hecho? Me vine a casa y vamos, me picó el mono y enseguida dije, este es el tema que vamos a entender, porque no solo yo quiero entenderlo, vosotros también, porque allá donde estéis hay que plantar banderas, la bandera de Cristo, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad?
Dice, quedarían humillados aunque estimulados, sabiendo que todo el cielo se interesa en nuestra salvación. Todo el cielo, es decir, mientras estamos en este conflicto, el cielo está parado. Lo entrecomillo. El cielo está parado. En sus telediarios, en sus noticieros, ¿qué hace Gabriel? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Orfa? ¿Qué hace todos los que estamos aquí y los que están, que no los conocemos, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Cómo van? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo en esta lucha, cómo los salvamos? ¿Verdad? ¿Cómo les ayudamos? Recuerde que tenemos un ángel protector y que vamos a tener luego más de uno, ¿verdad? Por desgracia de otros, lo digo también, porque serán retirados de otros. Y ahora entra a explicarnos Josué el ángel, porque teníamos ciertas dudas y hay gente que todavía no comprende esta realidad, ¿no? No comprende ni siquiera esta profecía concretamente. ¿A qué se refiere? Y se refiere precisamente a esto. ¿Qué santuario será purificado? ¿De qué pecado? ¿Y quiénes son los personajes aquí? Y dice, en la profecía de Zacarías se nos da una muy vigorosa e impresionante ilustración de la obra de Satanás y de la de Cristo, ¿verdad? Dice, y del poder de nuestro mediador para vencer al acusador de su pueblo. Dice, del poder de nuestro mediador. Está hablando del Espíritu Santo que está en él y que le representa y que está con nosotros. A eso se refiere, ¿verdad? Dice, en Santa Visión el profeta contempla a Josué, el sumo sacerdote. Josué en hebraica significa Jesús, ¿vale? Exactamente así significa. Nosotros lo hemos traducido Jesús, pero es Josué, este es su nombre, real, ¿verdad? Histórico. Por tanto, habla de Jesús. Y dice, el sumo sacerdote. No hay otro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, vestido de vestiduras viles. ¿Cómo? Jesús vestido de vestiduras viles. Claro, porque Jesús nos representa a nosotros. Él no tiene pecado. ¿Qué pecado tiene él? El mío, el nuestro, ¿verdad? Por tanto, ¿qué vestiduras tiene? La de representante, nos representa a nosotros, ¿verdad? Como la humanidad. Porque aquí está ante Dios, está justamente en el día de la expiación, en esta purificación del santuario, ¿verdad? Dice, de pie, delante del ángel. Y vamos a ver enseguida quién es el ángel, ¿verdad? Dice, suplicando la misericordia de Dios en favor de su pueblo, profundamente afligido. ¿Qué hace? De sumo sacerdote, de representante, suplicando la misericordia de Dios. ¿Suplicando a quién? Al Padre. Al Padre. Porque en este caso el ángel va representando al Padre también. Cuidado. Lo vamos a ver en la profecía. En este caso el ángel, por eso le suplica al Padre, pero está delante del ángel. ¿Quién es el ángel? Lo veremos enseguida. Vais a quedar un tanto sorprendidos, ¿verdad? Dice, Satanás está a su diestra para resistirle. ¿Por qué? Porque nos reclama a nosotros. ¿Y por qué nos reclama a nosotros? Pues porque nos gusta su mundo. Nos gusta su mundo, por eso nos reclama. Y esta es la batalla. Eso es lo que está ocurriendo en todo el día de la expiación. Cuando nosotros entendemos nuestra historia de la Odisea hasta el final, tenemos que entender esto. Esa contienda entre Jesús como representante ante el Padre, tratando de justificarnos en todas nuestras acciones, y el enemigo tratando de reclamarnos, porque dice, y lo vamos a ver en profecía, míralos, te están pecando. ¿Qué haces? Son míos. ¿Entendéis? Hermano, por eso el Señor Jesús dijo, no améis al mundo ni a las cosas que hay en el mundo, ¿sí? Y como usted lo que acabó de decir, porque nos gusta el mundo del enemigo. Y por eso el Señor dejó en su palabra, no améis al mundo, ninguna, hermanos, ninguna cosita de Satanás tiene que haber en nosotros, porque si no nos reclama como de él. Correcto. Sigo, ¿no? Dice, el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. ¿Pero por qué no puede? Todavía. ¿Por qué no puede?
Porque todavía no ha ocurrido el día de la expiación, el final del día de la expiación, porque todavía el pueblo no está preparado para entrar en la boda. ¿Y por qué no está el pueblo preparado? ¿Qué le falta? ¿Qué nos dijo en el párrafo anterior? En esa contienda entre Satanás y Jesús, ¿qué necesitamos entender nosotros? El plan de salvación, el verdadero, porque el enemigo se ha inventado otros. ¿Os dais cuenta? ¿Qué pasó en la cruz? Esconde la encarnación, dos espíritus, la visión de los dos tronos, recuerden, unos piden el espíritu y reciben un otro espíritu, pero están en la iglesia, ¿eh? Pero reciben el espíritu de Satanás. ¿Y quién recibe el espíritu correcto? Los que entienden el auténtico plan de salvación. ¿Por qué no ocurre la boda del Cordero? Porque no hay este pueblo todavía. Esa es la clave. Dale, Pedro. No, nada. Ah, no querías nada. Vale. Y dice, no sostiene que Israel, en este caso, pueblo de Dios, ¿verdad? Está libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, os dais cuenta que no son suyos, son nuestros. Dice que él lleva como su representante, dice, está delante del ángel confesando su culpa. ¿A quién representa el ángel aquí? Al Padre. Está delante del ángel confesando su culpa. Ahora vais a ver que el ángel es Cristo. ¿Verdad? Dice, señalando, sin embargo, su arrepentimiento y humillación. Recuerden que es una metáfora, no es real. El enemigo no está en el cielo. ¿Entendéis? Es una metáfora, no es una realidad literal. Espero que entendáis esto, no me entréis en esta locura, ¿vale? Dice, señalando, sin embargo, su arrepentimiento y humillación, fiando la misericordia de un Redentor que perdona el pecado y con fe se aferra a las promesas de Dios. Aquí viene lo que os decía antes. Entonces, el ángel, que es Cristo mismo, ¿entendéis? Por eso, cuando dice, cuerpo me has preparado, es el Espíritu de Cristo que habita en Jesús y que habita en todos los seres creados. ¿Entendéis? Por eso dice que es Cristo mismo. Pero entiendan la metáfora. Es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque este Espíritu habita en Jesús y por eso se llama Jesucristo, pero no es el Espíritu Santo. ¿Entendéis? Porque el ángel es el Espíritu Santo. Por eso lo llaman el ángel, ¿verdad? Dice el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo, declarando, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Verdad? Dice, al ser aceptada la intercesión de Josué, de Jesús, se da la orden, quitadle esas vestiduras viles. Tenéis que recordar que primero está escrito, dice que esta luz, que es el ángel, ¿verdad?, viene del Padre hacia Jesús y luego de Jesús hacia nosotros. Eso es lo que está pasando en este momento. Dice, quitadle esas vestiduras viles. Cuando dice vestiduras viles, ¿a qué se refiere? Su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y le pone, ¿qué vestidura? Esa naturaleza de gloria que perdió Adán en Edén. ¿Entendéis? Sí. Eso es lo que está ocurriendo. Y dice, quitad esas vestiduras viles, y a Josué el ángel declara, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Cuál es el pecado? Ya no estás separado de Dios. Es el pecado, el único. Que este único es el causante de los demás, los pecados, ¿verdad? Porque estamos separados de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Qué hacemos? Injusticia. Pero cuando estamos unidos a Dios, vivimos como Jesucristo, en justicia, ¿verdad? Dice, mira que he quitado de tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala, las que había perdido Adán en Edén. ¿Entendéis? Sí. Ahora entendéis qué representaban esas ropas de gala. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? ¿Querías decir algo, Pedro? No, que es el Espíritu de Dios. Vale. Solamente quiero asegurarme, ¿verdad? Para que no pase como suele hacerlo, ¿verdad? Como un buen comunista, ¿eh? Tiro para adelante.
Dice, y pusieron una mitra limpia, estoy bromeando por si alguien se lo toma, que no soy comunista, pero eso es lo que hacían ellos, ¿no? Para interrumpir, cortar, de tal manera que no se entienda la idea y el pensamiento, ¿verdad? Y dice, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Mitra limpia. Dice, sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Israel había de ser revestido con ropas de gala. Israel, todo Israel de una vez. No lo sé si entendemos. Todo Israel en un día literal de una vez. ¿Verdad? Dice, Israel había de ser revestido con ropas de gala. La justicia de Cristo que le era imputada. Es decir, regalada, es regalada, nos la da Dios, nos la imputa, nos la da Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que ha hecho Jesucristo en la encarnación, por eso ha unido a la humanidad. Se despoja de sí mismo, de este ángel, se queda como el espíritu, como la vida que había perdido Adán, pero nos la da a nosotros. Es decir, viene a hablarnos de esta gloria de Dios y de cuál es nuestra necesidad. Pero no lo entendimos, ¿verdad? Apenas lo entendemos ahora, al final del tiempo. Apenas, ¿verdad? Y esto unos pocos, desgraciadamente. Por lo tanto, hemos definido quién es Josué. Jesús. ¿Quién es el ángel? El Espíritu de Cristo. ¿Entendéis? El Espíritu Santo. Dice, así como Satanás acusaba a Josué y su pueblo en todas las edades, ha acusado a aquellos que buscan la misericordia y el favor de Dios. Aquí quiero hacer una aclaración porque me las está poniendo el Espíritu en la mente. Si nosotros pretendemos decir que porque el Espíritu Santo está en Jesús y Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo, entonces nosotros también seremos lo mismo, entonces también los serafines y los querubines y todos los seres creados son lo mismo. Y no puede ser, queridos. Es que no puede ser, es que es una locura. No puede ser. Por eso digo que esta teoría está equivocada, está errada. Y no solamente que lo digo yo, es que está en las escrituras. Solo hay que profundizar, ¿verdad? Cierro la paréntesis. Dice, en el Apocalipsis se declara el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, constantemente. ¿Entendéis el conflicto? Dice que les pertenecemos. Ahí está la batalla. ¿Y por qué le pertenecemos? Ya lo dijo Orfa antes, lo digo yo una y otra vez, nos gusta este mundo. Pues como nos gusta el mundo, dice, pues si son míos, ¿por qué te los llevas de aquí? ¿No? Dice, la controversia se repite acerca de cada alma rescatada del poder del mal y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe alguno de la familia de Satanás en la familia de Dios. Ups. Ups. Esto es serio, queridos. Y trato de hacerlo lo más suave que puedo cada vez que puedo. Pero mucha gente no entiende. Creen que Dios es amor y que todo el mundo va a ser salvo, da igual cómo y de qué manera. Que no. Que no. ¿Te están diciendo algo por ahí o qué? Nunca se recibe alguno de la familia de Satanás a la familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del maligno. Las acusaciones de Satanás contra aquellos que buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen sus pecados. No sé si entendéis lo que dice aquí. Es decir, Dios sabe cómo somos, pero también sabe lo que queremos, que le queremos a Él. ¿Entendéis? Él sabe que nuestra naturaleza está caída y hasta que no viene el día de la solución, pues no hay solución. Pero sí que entiende por mi actuación, por mi fe, por mi vivir, que yo no quiero vivir así, que yo le quiero a Él, ¿verdad? Por tanto, únicamente por el hecho de que viola la ley de Dios, puede Él dominarlos. ¿Entendéis cuál es la única razón por la cual el enemigo nos reclama constantemente? Porque violamos la ley de Dios. Pero la pregunta clave aquí es, ¿por qué violamos la ley de Dios? Porque no entendemos el plan de salvación. No entendemos el plan de salvación. Y es así como nos mantiene bajo su dominio. Dice, sus acusaciones provienen solamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. ¿Qué pasó en la cruz? Esto pasó en la cruz, queridos.
Por eso la cruz era necesaria, a pesar de nosotros, ¿verdad? Dice, todo el odio y la malicia del jefe de los rebeldes se encienden cuando contempla la evidencia de la supremacía de Cristo y con poder y astucia infernales trabaja para arrebatarle el residuo, un remanente de los hijos de los hombres que han aceptado su salvación. Pero cuando tú miras el mundo hoy, tú dices, ¿cómo que un residuo? Si todo el mundo celebra la Navidad, a Cristo, la Pascua, no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo que un residuo? Claro, porque están engañados. Van a la iglesia, pero están engañados. Y por eso el enemigo les reclama como suyos. Y vamos a ver la semana que viene cómo obra el enemigo, por y a través de quién, ¿verdad? Dice, todo el odio y la malicia del jefe de los rebeldes se enciende cuando contempla la evidencia de la supremacía de Cristo y con poder y astucia infernales trabaja para arrebatarles el residuo a los hijos de los hombres que han aceptado salvación. Es de noche y me pierdo. Dice, induce a los hombres al escepticismo, haciéndoles perder la confianza en Dios y separarse de su amor, de su espíritu. ¿Entendéis? Dice, los induce a violar su ley, luego los reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo a arrebatárselos. ¿Entendéis el conflicto? ¿Y entendéis de por qué nosotros, aún yendo a la iglesia, aún creyendo que estamos sirviendo a Dios, en realidad, cuando no entendemos el plan de salvación correctamente, da igual que tú vas a la iglesia? ¿Cómo termina la historia? Todas las iglesias son apostasía. Solo se salva un remanente. Porque están bajo el dominio del enemigo. Y nosotros ni por asomo queremos aceptar esta realidad. ¿Verdad? Por lo tanto, es como un reconocimiento de que sí, que estamos bajo el dominio del enemigo. Porque rechazamos la verdad. ¿Verdad? Dice, sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y paz, los obtendrán. ¿Qué está esperando Dios? Que lo pidamos. Dice, por lo tanto, les recuerda sus pecados para desanimarlos. Constantemente busca ocasión de acusar a aquellos que procuran obedecer a Dios. ¿Por qué nos va tan bien al remanente? ¿Por qué nos pasan todos los días tantas cosas? Este es el conflicto, queridos, con nosotros. Muchas cosas de lo que pasan hoy en el mundo es por el residuo, por el remanente, porque a los demás los tiene. Dice, constantemente busca ocasión de acusar a aquellos que procuran obedecer a Dios. Trata de hacer aparecer como corrompido, trata de hacer aparecer como corrompido aún su servicio mejor y más aceptable. Y por eso decía que no discutamos entre nosotros, que nos amemos, que nos perdonemos. Porque ¿qué es lo que hace el enemigo? Confundirnos. Trata de hacer aparecer como corrompido aún el servicio más fiel y que es aceptable para Dios. Pero para el hombre no. El hombre contaminado no. Para el hombre contaminado, la verdad y aquel que trata de presentar la verdad, bajo el impulso del enemigo, dice que está corrompido. El siervo de Dios está corrompido. El pobre se ha apartado del camino, ¿verdad? Dice, mediante incontables designios muy sutiles y crueles, intenta obtener su condenación. Me gustaría creer que no me he quedado solo por aquí. Dice, el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. El hombre no puede por sí mismo. Necesitamos a Cristo. Por eso el mensaje es Cristo nuestra justicia. Pero si no entendemos este plan de salvación, esta realidad, no puede ser Cristo nada. No nos puede justificar. En el engaño es imposible. Si fuera posible, estaría aquí, ¿verdad? Estaría aquí. Pero no está. Y todavía estamos aquí, ¿no? Dice, pero Jesús, nuestro abogado, nuestro representante, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence al acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Él nos representa. Él ha vencido
para la humanidad. Entiendan la representación. En el Calvario, Jesús murió obedeciendo. ¿Entendéis los argumentos del Calvario? Eso es lo que está diciendo, que él venció en representación. Cuidado que aquí estamos hablando de representación, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decir, que él venció en mi nombre, en nuestro nombre, pero ¿nombre de quién? De los que de verdad le siguen, ¿verdad? Dice, su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la cruz? Le quitó el dominio al enemigo. No debería de tener más dominio. Pero entonces, ¿por qué tiene todavía dominio? Ah, porque le creemos. Porque nos gusta este mundo. Entonces, por eso nos reclama. Porque él necesita un espacio para él mismo. Ya no lo tiene. No sé si entendéis. La contradicción, ¿verdad? A ver, estoy solo aquí. No tiene el dominio aún, puesto que aún no ha llegado el día de la purificación. Pero cuando llegue el día de la purificación, entonces a él se le dará el poder y el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso cuando a Satanás ya se le pasen todos los pecados que quedan en el día de la expiación. Hay que entender, aquí tiene que ver con que no hay un pueblo. Es decir, mientras no hay un pueblo que igual que Jesús le quite el dominio al enemigo, es decir, cuando hay un pueblo que ya no vive en este mundo, sino que ya vive como en el reino de Dios, entonces, ¿cuál era la clave por la cual él obtuvo el dominio de aquí? Que el hombre no puede guardar la ley de Dios. Pero cuando hay un pueblo que vive en esta ley, confía en Cristo y Cristo es su ley, no lo sé si entendéis. Ahí Sí, se termina la historia. claro. Pero entonces, ¿por qué todavía tiene el enemigo dominio? Porque no hay un pueblo, queridos. Claro, porque no están aún los 144.000, que Ahí está. ese será el remanente del remanente. Claro, correcto. Esa es la clave. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, porque poníamos antes la pregunta. Si Cristo en la encarnación une al hombre en representación, ¿verdad? Con la naturaleza divina, ¿por qué la cruz? Por nuestra culpa, por nuestra incomprensión. Porque nosotros no entendemos el plan de salvación, no entendemos su obra. Entonces, bajo los engaños del enemigo, todavía nos mantiene bajo su dominio. Mientras nosotros le damos dominio al enemigo, porque eso es lo que estamos haciendo. Mientras estamos fuera de lo que es Cristo, nuestra justicia, lo que estamos haciendo es darle el dominio de la tierra al enemigo, aun habérselo quitado Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo. Pero en el momento que hay un pueblo que vive conforme con la voluntad de Dios, ahí se termina la historia. Ahí se demuestra que el hombre, unido con la naturaleza divina, puede vivir en perfecta armonía con el carácter de Dios. Se acabó. Ahí sí se acabó. ¿Verdad? Y por eso estamos trabajando, que haya este pueblo. Pero no sé cómo, no se entiende mucho de esto, ¿verdad? Porque claro, el enemigo nos tiene ocupados, nos tiene lo que fuera, no entendemos el evangelio, mientras estamos bajo su dominio, pues ahí seguimos, dale, ¿verdad? Dice, su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. ¿A quién le solicita Jesús? Al Padre. ¿Pero quién es el ángel? En representación del Padre. ¿Ahora entendéis la metáfora? ¿Entendéis lo que está ocurriendo? Dice, al acusador de sus hijos declara, Jehová te reprenda, oh Satanás. Estos son la compra de mi sangre, tizones arrancados del fuego. Y los que confían en él con fe reciben la consoladora promesa. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es decir, ¿cómo vivimos? Por la promesa, por aquel día, como dice el Evangelio, ¿no? En aquel día. Y en ese día queremos estar nosotros. Confiamos en este día de la expiación, el día de la boda del Cordero. Dice, todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. ¿Y quién se cree esto?
Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y dónde lo decimos? En la iglesia. ¿Bajo el dominio de quién estamos? ¿Tiene Apocalipsis 3:20 razón? Sí, señor. Cristo está fuera y dentro está uno. Y nosotros vamos fin de semana tras fin de semana adorándolo. ¿Os dais cuenta? La absurdidad. Dice, Satanás no puede arrancarnos de la mano de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección, la visión de los 2 tronos, recuerden, caiga bajo el poder del enemigo. Su palabra declara, o forzará a alguien mi fortaleza, haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Aquí quiero aclarar algo. Porque entre nosotros hay gente que está al principio del camino. Mientras estemos de rodilla, tratando de entender, aún no entendiendo, pero tratando de entender. Yo cuando inicié este camino, ahorraba tanto para entender textos que tenía sueños puntuales como respuesta a entender cierto texto. No los que yo podía entender, sino los que eran tremendamente difíciles. Y esto viene como el ángel a Daniel para explicarle la profecía. Pues esto pasa con nosotros también. Yo he escuchado muchas historias en el mundo árabe, por ejemplo. Cuando alguien oye de Jesús, escucha, lee la Biblia, quiere entender y tiene, o sea, Dios se les manifiesta, les enseña la verdad, ¿verdad? Pues, aunque estés al principio del camino, no temas. Mientras estéis buscando a Cristo, pidiendo poder, lo recibirás, porque esa es la promesa y tenemos que confiar plenamente en ella. Ahora bien, cuidado de no rechazar alguna luz. En el momento que has rechazado alguna luz, has cambiado el camino. Esto fue lo que pasó en 88. Esto fue lo que pasó con Adán en Edén. Y esto fue lo que pasó a lo largo de la historia. Necesitamos entender el pecado, es decir, separados de Dios y la presencia del Espíritu Santo es imposible. O sea, no encuentro la palabra. ¿Cómo digo yo? Una distopía. Es que no, o sea, están separados de Dios, pero pretender estar unidos a Dios. Sí, es que no puede ser. Es una locura, no puede ser. Entonces, mientras buscamos a Dios, mientras estudiamos, mientras pedimos la presencia del Espíritu, el tiempo no importa. Dios hará lo que sea necesario, te enviará al que sea necesario. Un burro vendrá. Pero ojo, que no rechaces al burro. Ahora, ¿esto significa aceptar cualquier tontería? No, no. ¿Y cómo sabemos qué es verdad y qué no es verdad? Pues si estás buscando la verdad, ¿dónde se encuentra? Escrito está, en la palabra de Dios, comparando texto con texto, con texto, con texto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto. Ahora, en el momento que algo, por muy sorprendente que te pueda parecer, lo rechazas antes de estudiar, te has quedado solito. Este es el principio. Te has quedado solito. Cuidado con esto. Cuidado. He tratado de presentarnos los principios y los mecanismos de cómo obra el enemigo, lo está haciendo aquí también, y cómo obra Dios. Si vamos de luz en aumento, si de verdad buscamos la luz y Dios nos la revela y nosotros decimos, no, pero esto no es lo que me han explicado mis maestros, pues te vas a quedar con tus vendedores de espíritu, de aceite. Lo vamos a ver la semana que viene, con mayor profundidad, esto, ¿verdad? Dice, y cuando dice, o forzará a alguien mi fortaleza, ¿cuál es su fortaleza? Este templo. Si yo Señor, ocupa este lugar, limpia, purifica mi mente, el lugar santísimo, ¿verdad? Purifica mi mente, el santuario. ¿Va a venir el enemigo a la fuerza aquí? Eso es lo que está diciendo. Si me buscas, si me quieres, si me sigues, ¿quién va a forzar mi fortaleza? ¿Quién va a ocupar este espacio que es mío? ¿Verdad? Dice Jesús.
Dice, la promesa hecha a Josué es hecha a todos. Si guardares mi ordenanza, ¿os das cuenta de lo que dice? Si guardares mi ordenanza, entre estos que aquí están, te daré lugar. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, dice, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el trono de Dios. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su mente. Recuerden la noche de Jacob. ¿Hay todavía algo aquí de este mundo? Jesús decía, no hay nada de este mundo en mí. ¿Hay algo todavía aquí que me mantiene bajo el dominio del enemigo? Cuidadín con esto, queridos. La noche de Jacob. ¿Qué le pide al ángel? Bendición. ¿Cuál es la bendición? El espíritu. ¿Entendéis? Pues esta es la experiencia del remanente final, justamente del final. Dice, los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad. ¿En qué consiste la purificación? Recuerden que estamos hablando del santuario será purificado. ¿Qué dice aquí? Los que están de veras purificando su alma. ¿Cómo? Santificarse en la verdad. Tu palabra es verdad. Y obedeciendo la verdad. Y obedeciendo a la verdad. Por muy sorprendente que sea. Por eso os decía yo antes. Rechazas una luz y te está esperando a la esquina, te está esperando el enemigo, ¿verdad? Pero si tú permaneces en la luz, la que Dios te revela, por muy sorprendente que sea, entonces ahí el enemigo no puede hacer nada. Dice, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. ¿Qué quiere decir con una muy humilde opinión? No sé nada. No confío en lo que me han contado. Nadie. Nadie. Ni yo ahora mismo, ni yo tampoco. ¿Dónde tiene que tener depositada tu confianza? ¿Lo que te estoy presentando está escrito? ¿Y quién lo ha dicho? ¿Yo o Cristo? Pues allí tiene que estar tu confianza, no yo. Por eso os digo yo que yo me he echado para atrás, porque vosotros no podéis confiar en mí. No, lo que dice Gabriel es correcto y tal. No. Duden hasta de su sombra. Duden hasta de su sombra. Hasta que no esté escrito, no crean nada. Pero asegúrese de buscar la verdad. Asegúrese de buscar la verdad si queremos la compañía del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Dice, cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, ¿y qué es lo que trata de decir aquí? Oye, ¿cómo vivió Jesús en un mundo completamente contaminado sin pecado? Y dice, cuando tú entiendes esta obra, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Que Pablo el pobre decía, cada vez que profundizo la verdad, ¡ay, cómo me veo! ¡Ay, cómo me veo! Pues cuando tratas de justificarte y en lugar de ser humilde y decir no sé nada pero quiero saberlo todo, cuidadín con esto. Dice, pero aunque debemos comprender nuestra situación pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. ¿Qué os decía antes? Aunque estoy al principio del camino, aunque apenas me encuentro con este mensaje y me suena a chino y este tío más feo que la madre que lo parió. Pero un momento, ¿de dónde me ha hablado este hombre? Está escrito. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Como un buen verano, comprobar. A ver, que siempre escucho incluso en la teoría, incluso en la iglesia, pero fuera de la iglesia también. No, estas son tus teorías. ¿Así? Y lo que está escrito aquí también es mi teoría. Lo que me está diciendo es que ellos se presentan como maestros, pero no son de Cristo. No sé si entendéis. Se presentan como sabedores, pero no son de Cristo. Por eso Cristo dice en Apocalipsis 3, yo estoy a la puerta.
La auténtica enseñanza está fuera, no dentro. Dentro son los sabedores. Por eso rechazan la verdad. Por eso cuando le presentas la verdad te excluyen, te marginalizan, te tratan como te tratan. Así, capítulo 39 de Conflicto de los Siglos, que estoy aburrido ya de decirlo una y otra vez. Estúdialo como si no hay un mañana. Esta es la realidad de la iglesia, de la Odisea, apostasiada, en plena Babilonia. Dice, no podemos contestar la acusación de Satanás contra nosotros. Cristo solo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. ¿Pero por qué? Recuerden cuando había los dos grupos. Y unos decían, en tu nombre hicimos aquello. Y los otros decían, en tu nombre hicimos aquello. Y cuando tú te fijas, ¿qué hacían unos, qué hacían otros? Hacían lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Quién obraba? Pero curioso, el Espíritu de Cristo hace estas obras y el Espíritu del enemigo hace las mismas obras. Porque ¿qué hacían unos? Hacían los otros. Unos con el Espíritu de Cristo y otros con el Espíritu del enemigo. Hacían lo mismo. ¿Os dais cuenta de la perversidad de esta obra? ¿Os dais cuenta de la perversidad de esta obra? ¿Cómo nos engaña el enemigo haciendo obras que parecen que son para Cristo y que son obras de amor, ¿verdad? Pero ¿quién importa aquí? Cristo dice, pero si no te conozco, ¿por qué dice que no te conozco? Mi espíritu no estaba ahí, no estabas con mi espíritu, estabas con otro. No. La visión de los dos tronos, dos grupos, ¿verdad? Piden el espíritu, pero unos reciben el auténtico y el otro recibe el falso. Esa es la clave. Os explico todas estas cosas para que entendáis el mecanismo, la profundidad del asunto. Dicen, Cristo solo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. No soy yo el que me justifico, no, es Él. Y las obras que hago no soy yo, es Él. ¿Entendéis el paso atrás? Cuando os hablo de un paso atrás, no soy yo. No confiéis que en mí, es Él. Si no es Él, hay de nosotros, primero de mí. Dicen, Él puede hacer callar al acusador con argumentos válidos, que no están basados en nuestros méritos, sino en los suyos. Pero si no camino con el Espíritu de Cristo, yo puedo hacer obras. Por eso os dije antes, la perversidad, el espíritu del enemigo hace obras que parecen ser de Cristo y para Cristo. Tan perversa es la obra. Pero cuidado, ¿con qué espíritu caminamos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por vanidad? ¿Porque me gusta que me vean, que me escuchen, que me traten no sé qué y que no sé qué historias? Cuidado, si este es el asunto, estoy muerto. Primero yo. Y hay de vosotros. No sé si me entendéis. Alguien se está riendo por ahí. Espero que no de mí, ¿eh? Aunque no pasa nada. Vamos para nosotros. La iglesia remanente. Dice, la visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación. Es decir, ahora mismito. La terminación del gran día de expiación. La iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido? La contaminación de la verdad, queridos. ¿Cuántas teorías escuchamos? ¡Qué locuras! ¡Qué barbaridades! Que no sabes, os decía yo, han salido ministerios como setas. Los escuchas y se me están poniendo los pelos de punta. Digo, esta gente no sabe, no conoce el evangelio. Dale, Pedro. La prueba la tenemos en Ezequiel 9. Ahí está. Porque la iglesia está luchando por ser una iglesia triunfante, pero aún no es triunfante. Está militando. ¿Y quién son los que van a ser, los que van a pertenecer a esa iglesia triunfante? Los que son de Babilonia. Los que claman y gimen por las abominaciones que se están haciendo dentro de la institución, dentro de la iglesia. Entonces, la gente tiene, no digo todos, pero a la inmensa mayoría los tienen como los maestros,
los libertarios, los que van a dar la salvación, pero no se dan cuenta que son los maestros del enemigo, porque, como bien has dicho, Cristo está fuera. Los que están clamando y gimiendo son despedidos, son borrados, son desfraternizados, y los que van a favor de la institución los tienen en buenos puestos. Entonces la verdad está vestida de mentira y la mentira se ha vestido de la verdad, desgraciadamente, pero se tiene que cumplir. Por eso digo yo que todo el mundo tiene que elegir. Y desgraciadamente habrá que aceptar a los que eligen el otro camino. Si Dios no hace nada, ¿quién soy yo? Si mi trabajo es ser indicador en la autovía, luego ya cada uno va por donde quiere. No puedo hacer, ni siquiera para mi propia familia, no puedo hacer más que presentar la verdad. Punto. Yo no puedo entrar en la conciencia ni de mi hijo, ni de mi mujer. No. Eso está escrito. ¿Qué hacen ellos? Es su problema. Mi trabajo es insistir en los límites, ¿verdad?, de la amistad, compañerismo que fomentamos en el marco de la familia, de la iglesia, que también está bien dicho. Pero no puedes forzar. No lo hace Dios, yo menos. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. ¿Por qué está pasando en este mundo todo lo que está pasando? Por esta gente. Por esta gente. Y espero que nosotros estemos en esta gente, ¿verdad? Dice, Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Pero dice, Satanás considera. ¿Quiénes son súbditos suyos? A los que les gusta su mundo. Porque hay un remanente, un residuo, dice, ¿verdad?, que no le gusta este mundo. Dice, ha obtenido el dominio de las iglesias apóstatas. ¿Cómo? De todas. ¿Cómo? ¿Y esta gente va a la iglesia adorando a quién? ¿A quién creen adorar y a quién adoran? Ahora entendéis 666 que estaba tratando de presentar la apostasía no solamente de la iglesia, sino del mundo entero irá en pos de él. ¿Verdad? Dice, pero ahí está este pequeño grupo que resiste su supremacía. Pero si no estamos anclados en la verdad, queridos, esta es la única seguridad. Cuando digo verdad, entiéndase Cristo. Cristo es la verdad, el camino y la verdad. Pero si no estamos anclados en la verdad y nos engañan, estamos perdidos. Por eso es clave estudiar y por eso insisto una y otra vez. No se queden con estas pequeñas reuniones solamente. Yo simplemente trato de colocar indicadores y dirección. ¿En qué dirección nos dirige el Evangelio? Pero no paren de estudiar, queridos. Llénense de Cristo. Santifíquense. Es mi oración para mí y para vosotros. Porque si no, no se salvará nadie. Sí que se salvará un pequeño grupo, porque está escrito. Pero ¿estamos en él? Esa es la pregunta. ¿Estamos en él? Asegurémonos, ¿verdad? No os quiero hacer dudar, porque para eso estamos trabajando, ¿no? Pero asegúrense, queridos, no confíen en nadie, solo Cristo. Cuando digo Cristo, entiéndase el Evangelio también. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Cristo no tiene por qué venir aquí. Porque, ¿para qué venir? No hay nada aquí. Todo le pertenece a él. ¿Entendéis? Dice, así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. ¿Qué está pasando ahora? Cuando abrís los telediarios, todo lo que está ocurriendo, de una manera o de otra,
En este camino va todo. Todo va en este camino. Hoy hablaba con alguien, curiosamente ortodoxa persona. Le llevé yo apio del monte, se llama, que lo tengo en la huerta, y ella vende en la tienda. Es una hierba un tanto amarga, pero muy, muy... es un condimento en realidad, es muy, muy fuerte en la comida, es muy buena, buenísimo, o sea, a mí me encanta, pero no se come solo esto, sino que es un condimento, se mete en la comida según comidas, ¿no? Y empecé a hablar con esta persona, ¿no? Porque muchas veces escucho y dice, no, Putin es el demonio. Y digo, andáis perdidos, queridos. Ni siquiera sé si decir esto públicamente porque igual vamos a tener un problema. Pero ¿quién defiende la familia? ¿Quién parece defender la familia y derechos humanos? Pero ¿quién defiende la familia? El enemigo. No, pero cuando Pues, dice que Putin es el enemigo porque hace el mal y no sé qué, no sé cuánto, y nosotros somos los buenos, los países democráticos, ¿verdad? sí, los Estados occidentales. Unidos y Carta de Derechos Humanos, historias y tal. Pero el Pero enemigo, cuando tú dices, por los frutos los conocerás. Tú claro, mira los frutos. Aquel defiende a su pueblo, a su gente, la moral. Él va a la iglesia, defiende estos principios. ¿Y qué defendemos nosotros? ¿Qué le ha pasado a la familia? Yo soy una flor, ¿eh? Un animal, un gato, cada cual se siente como... ¿Qué le ha pasado a la familia? ¿Pero qué le ha pasado aquí? Estamos endemoniados, ¿no? Y el malo es en otro lado, el malo está allí. ¿Entendéis la distopía? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es que no puedo, porque está grabado y luego Google nos echará abajo el canal y todo. Aún así no lo visita casi nadie, ¿no? Pero ¿entendéis la distopía donde vivimos? Vivimos el mal y decimos, no, el mal está en otro lado. Estamos en la iglesia, decimos adorar a Cristo. ¿Y quién está en la iglesia? ¿Alguien se percata? ¿Os dais no. cuenta? Otra distopía, ¿verdad? Pero, ¿Y por qué? Si está escrito, si nosotros, ahora te dejo, Pedro, si lo que nosotros estamos leyendo lo tienen ellos también, ¿cómo nosotros entendemos si ellos no entienden? ¿Qué está pasando? No tienen el espíritu. ¿Por qué? Porque ante la verdad la han rechazado una luz y ¿qué ha pasado? Han cambiado de rumbo. Dale, Pedro. por eso digo que en parte es el enemigo, refiriéndome de que defiende la familia, porque el papado... Cuidado con lo que dices, Pedro, que nos va a echar el canal abajo. Bueno, entonces no, no quiero Cuidado. decir, pero yo sé lo que me digo. Yo sé lo que vas a decir, por eso te advierto, habla subliminal, porque si no, todo Lo está controlado comente por la cuando ya inteligencia. no se esté grabando, hermano. Comenten lo que tienen en su mente cuando ya no se esté grabando. Ahí, al final, sí, al final, si quieres, porque la inteligencia artificial ahora se dirige por ciertas palabras claves y vamos, en un segundo desapareces. Hasta este directo no los puede cortar, si no lo sabíais. ¿Verdad? Porque esto es a través de ellos también. O sea, en fin, voy a seguir y al final, Pedro, perdón, vamos a hablar estas cosas. Lo siento que tiene que ser así, pero no es mi culpa. Yo gustosamente te dejo que hables libre, ¿verdad? Pero ya me ves que a mí mismo me estoy censurando porque que es que vivimos en estos tiempos, queridos. Esto es lo que está haciendo el enemigo, que no puedes abrir ni la boca. Dice, así como influyen las naciones paganas para que destruyes a Israel, perdón, todo lo que se requiera, perdón, y citarás potestad de maligna tras destruye el pueblo de Dios. Correcto. Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Justo de lo que estábamos hablando ahora. Y esto está pasando en directo. ¿Os das cuenta? Dice, serán traicionados ¿por quién? Padres, hermanos, parientes y amigos. ¿En quién hay que confiar? Ni en su sombra. Lo siento que tengo que decirlo así, queridos.
pero no podemos salvar a nadie. Lo único que podemos ser indicadores en la carretera. Y todo el mundo tiene que tomar sus propias decisiones. No hay otra, no hay otra. Más le gustaría a Dios hacer, pero es que lo ha hecho todo en realidad. Es que no se le puede pedir a Dios nada más. Es que lo ha hecho todo. ¿Qué más podía hacer? Si lo dice el Evangelio, ¿qué más podía hacer? Y no ha hecho Dios. Lo ha hecho todo. ¿Verdad? Dice, su única esperanza se cifra, no nos quedan tantas. Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios. Su única defensa, atentos aquí, será la oración. Ahora, atentos aquí. ¿Cómo tenemos que ser santificados? En la verdad. El Espíritu de Profecía dice que el estudio de la palabra también es oración, porque la oración, ¿qué significa? Es hablar con Dios. Cuando estamos de rodilla, hablamos nosotros. Cuando estamos ante la palabra, habla Dios. Cuidado que cuando habla Dios también es oración. Ahora, no sustituyan una por otra. No dejen de ponerse de rodillas. ¿Vale? Pero quiero ampliaros el horizonte para que entendáis. Orar significa hablar con Dios. Orar de rodillas es cuando hablamos nosotros. Cuando estamos ante la palabra, habla Dios. También oramos. Porque hablamos con Dios. Lo escuchamos, ¿verdad? Es el momento en cual es Dios el que nos contesta a nuestras peticiones. Nos guía, nos ayuda a entender. Por lo tanto, oración significa de rodillas y ante la palabra. Hablo yo, habla Dios. ¿Entendéis? He querido ampliar el horizonte, pero cuidado que una no sustituye a la otra, que no se confunda, ¿vale? Dice, como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente con corazón quebrantado y fe ferviente suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Porque, ¿qué nos dice primero los escritos? Esta luz viene del Padre hacia Jesús y de Jesús hacia nosotros, mediante la petición del hombre, mediante nuestra petición, ¿verdad? Dice, sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas, verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. El tentador está listo para acusarlos, como estaba listo para resistir a Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente, presentará su debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. Se esforzará para espantar las almas con el pensamiento de que su caso es desesperado, de que nunca se podrá lavar la mancha de su contaminación. Esperará destruir de tal manera su fe que se entregue a sus tentaciones, se desvíen de su fidelidad a Dios y reciban la marca de la bestia. Pero si estamos fundamentados en lo escrito está, ¿quién nos moverá de ahí? Y entendéis por qué insisto una y otra vez, estudien, llénense de Cristo. Dice, Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho de la protección divina y reclama el derecho de destruirlos como transgresores. ¿Cuál es la intención del enemigo? Destruirnos. ¿Y cómo nos pide? Porque estamos bajo su dominio. ¿Entendéis? Pero si no estamos bajo su dominio, no puede hacer nada. Dice, los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron conmigo. Mientras profesa obedecer la ley de Dios, han guardado sus preceptos, no han sido amadores de sí mismos más que de Dios, no han puesto sus propios intereses antes que su servicio, no han amado las cosas del mundo. Mira los pecados que han señalado a su vida. Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. ¿Estamos en esta realidad? Es una pregunta y espero respuesta. ¿Estamos en esta realidad? Más nos vale aceptar la realidad, queridos. Miremos en el espejo. Una vez que entendemos nuestra condición, no nos dejemos entrampados
hechizados por el enemigo. Cristo es nuestra justicia. Él es nuestra confianza. Él es nuestra salvación. Porque ¿sabe Dios cómo somos? Sí, pero también mira nuestros frutos, ¿verdad? Por eso seremos entre estos pequeños, este pequeño grupo, ¿verdad? Por confiar en Él, porque todavía nuestra naturaleza está separada de Dios, pero caminamos en y con el Espíritu, en Cristo. ¿Entendéis lo que digo? No está en nosotros, pero estamos en Él, caminamos con Él, por fe. Por eso digo lo que digo. Y es bíblico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dice, Hermano, los hijos de... Dale. hermano, por eso dice que la furia del enemigo se levantará contra este pequeño grupo, ¿sí? Porque él no ve en ese pequeño grupo su carácter de él, sino el carácter de su enemigo. Y por eso lo que los del párrafo antepasado es exactamente lo que se está cumpliendo en este tiempo, hermano. Lo están viendo nuestros ojos, todo lo que se está preparando, todo lo que se está haciendo y lo están dando a saber. Y nosotros debemos, como dice Daniel, el entendido entenderá. Y entonces debemos prepararnos y rogar y suplicar al Señor de que nos purifique, porque por nosotros mismos no podemos, que nos mande su entendimiento, su comprensión y que miremos nuestra condición, porque ese pequeño grupo peleará, dice, contra el dragón. Entonces es hermanos, es algo que no es fácil, pero por nuestra fuerza. Pero eso es eso, permíteme un segundo, Orfa. Es justamente eso lo que estamos haciendo, porque estamos peleando contra los engaños y las mentiras que está promoviendo justamente a través de la iglesia, la que tenía que ser el baluarte de la justicia y precisamente es el baluarte del engaño. Pero eso es lo que estamos haciendo nosotros, resistimos contra el enemigo. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, porque nosotros promovemos la verdad, está escrito, tratamos de atraer la atención a la gente, ¿verdad? Perdóname que te he interrumpido, pero creo que era necesario esa ampliación, ¿verdad? Y exactamente, hermano, por eso dice que todas las iglesias cayeron en apostasía. Y en el evento de los últimos días dice que la prueba más grande que pasará el pueblo de Dios es ver que la iglesia que tanto amamos también formó a ser parte de la imagen de la bestia. ¿Sí? Continuemos, hermanos. Vale. Dice, los hijos de Dios han sido muy deficientes, gracias, Orfa. Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos aspectos. Dice, Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados, atentos, que él los indujo a cometer. ¿Entendéis el final de la expiación y el macho cabrío y por qué se pone el pecado sobre él? Porque él es el causante, ¿verdad? Dice, y los presenta de la manera más exagerada, declarando, me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados. Dice, tú no puedes hacer esto con justicia. Oh, Señor, tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. ¡Qué perversidad! No sé si os dais cuenta, queridos. Dice, la justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. ¿La justicia? ¿Pero le hizo caso alguna vez a la justicia? ¿Por qué nos ha empujado una y otra vez al pecado? ¿Por la justicia? ¿Entendéis la distopía? ¿Entendéis la perversidad? Dice, pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal, que es justamente lo que decía Orfa antes. Dice, han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara, Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mi mano. Cubiertos con el manto de la justicia de Cristo. Vaya que si es completo esto, ¿eh? El santuario será purificado. Dice, mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante de él, suplicando por esa de corazón, se da la orden. Quitadle esas vestiduras viles y se pronuncian las alentadoras palabras. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es la boda del Cordero, ¿verdad? Se pone sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo.
El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavios, que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos. Han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de los designios del tentador. Sus pecados han sido transferidos al originador de ellos. Y es allí, después de la boda del Cordero, es cuando se termina el día de expiación. El sumo sacerdote sale del lugar santísimo, coloca el pecado sobre el macho cabrío y es llevado por el remanente, este hombre especial preparado de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Al desierto. Dice, y ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Dice, una mitra limpia, fijaos lo que significa la mitra, dice, es puesta sobre su cabeza. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, cuando dice reyes, cuidado, porque es posible que haya cada uno de estos que sea un Adán en su propio mundo. Porque recuerden que poblará el cielo con el hombre, ¿verdad? Y rey, ¿quién era rey? En nuestra tierra, por ejemplo, ¿quién era rey? Adán. Y después de Adán, el enemigo. Y ahora, Cristo, Jesucristo. ¿Entendéis? Por eso dice, reyes y sacerdotes para Dios, porque Adán era sacerdote también. ¿Entendéis? Entonces, de ahí se deduce que él será rey de reyes, porque nosotros seremos Claro, por reyes. eso es rey de Y el reyes. rey, Claro. y el rey de los reyes será Jesús. Claro. Es decir, el rey de todos los mundos, lo que en realidad era antes también, ¿verdad? Cristo, me refiero, antes de venir a la tierra. Dice, porque era la imagen expresa de Dios, era el rey de todos los mundos, de toda la creación, ¿no? Por derecho, porque lo había hecho él, ¿verdad? Dice, mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. ¿Podemos estar sellados y no saberlo? Sí. Cuidado. Ellos han de estar sobre el monte de Sión con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Cantan el nuevo himno delante del trono. Ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. ¿Qué es esto? La experiencia de los 144,000 en esta lucha con el dragón en la última generación, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice, y aquí un texto que los traje yo de la reflexión que tuvimos esta semana, que la hice yo, ¿verdad? Con respecto a Noé. Pero hay algo allí importantísimo, que también nos habla de el arca, santuario, tabernáculo, ¿verdad? Y dice, no me voy a parar sobre el texto porque simplemente me interesa la frase que está ampliada. Dice, siguiendo las instrucciones de Dios, Noé comenzó a construir el arca. Recuerden que Noé es el símbolo del remanente final. El remanente final, no la odisea, no, el remanente final, el final final. Y dice, siguiendo las instrucciones de Dios, comenzó a construir el arca. Ahora al final del tiempo. Dice, una inmensa barca en tierra seca. Es decir, en una tierra donde no había nada. Nada. ¿Qué vimos antes? Que todas las iglesias están en apostasía. Que la verdad no está, ¿verdad? Sino que la mentira está por doquier. Por lo tanto, ahora te dejo, Pedro. ¿Qué quiere construir? O sea, ¿qué le dice a Dios al remanente que construya en tierra seca donde no hay nada? ¿Quién es Cristo? Jesucristo. La cabeza. ¿Qué le falta? Un cuerpo.
Y luego dice, este remanente ha de estar en el arca. ¿Entendéis? Siendo Cristo. La iglesia, este pueblo, esta es la iglesia, la remanente, ¿verdad? No sé si entendéis lo que trato de explicar. Sí, Dale, sí. Pedro. Por eso Noé fue llamado varón de justicia, porque él siguió todas las directrices al pie de la letra. Es decir, para él fue actuar por fe porque él nunca conoció la lluvia hasta que vino el diluvio, porque antes no llovía. Según el Espíritu de Profecía, salía un rocío debajo de la tierra y regaba la tierra. Por eso él, por fe, hizo una barca. Es decir, el arca no sabía el propósito, pero luego se vio que realmente las palabras se cumplieron. ¿Quieres que te dé un símil para que entiendas esa lluvia? ¿Qué es lo que no cree? ¿Qué es lo que no cree el hombre? Que vamos a ser unidos con la naturaleza divina, en la boda del Claro, Cordero, ¿verdad? la lluvia tardía. Oye, lluvia, ¿qué es símbolo de esta lluvia? El La Espíritu lluvia, Santo. claro, la lluvia tardía. ¿Entendéis? Entonces, Claro. el mundo no está esperando eso, ni cree, ¿no? Si nosotros somos así, pecamos hasta que Cristo viene, no sé. Esperan alguna especie de milagro. Por eso era tan incomprensible, ¿verdad? En el tiempo de Noé. ¿Qué lluvia? ¿Qué? Bah, nada. ¿Qué está ocurriendo hoy? Lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué tú te vas a la iglesia y le hablas de la boda del Cordero y no entienden, no saben de qué va esto? No lo entienden, ¿verdad? Es desconocido porque el enemigo se los ha escondido, ¿verdad? Por eso empieza así la nota que no hemos leído, que se creían las palabras de Noé infantil, burlonas, se mofaban de Noé, pero luego cuando vieron las orejas al lobo, querían clamarse, pero ya fue tarde. Querían subir en el arca, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Querían acudir a la boda, entrar en el arca, pero era demasiado tarde. La puerta la cerró ¿quién? Dios mismo. La cerró Dios mismo, no la puede abrir nadie, ¿verdad? Y aquí dice, experiencia del remanente final también, ¿verdad? Dice, multitudes vinieron de todas partes para ver este extraño espectáculo y para escuchar las palabras serias y fervientes de este hombre singular. ¿Cómo está el remanente? ¿Qué presenta el remanente? ¿Cuál es la verdad del remanente? Una verdad singular. Por eso algunos dicen, solamente escucho a Gabriel presentando estas cosas. Pues algún tipo será, o algún antitipo, ¿no? Algo debe de haber ahí. Pero no solamente yo, sino que todo el remanente, porque no representa al remanente, no representa a Gabriel, ¿verdad? Dice, que parecía creer cada palabra que pronunciaba. Y eso es lo que hago yo. Yo no me despego de lo que está escrito, se acabó. Puede ponerse delante 7.000 millones de personas, me da igual. Dice, Noé era realmente singular. El remanente es realmente singular. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Se convirtió a sí mismo, dice, en objeto de desprecio y ridículo por su firme adhesión a las palabras de Dios. Y esta es la experiencia que tú contabas, Pedro, en la iglesia tuya, yo en la mía, y así todos, donde estamos. Dice, sin embargo, obedeció sin dudar, porque ¿dónde estaba sentada su confianza? En el caso de Noé, no en escrito está, pero en nuestro caso sí, lo tenemos, ¿verdad? Dice, qué marcado contraste con la prevaleciente incredulidad y desprecio de la ley de Dios. Hasta aquí nuestra reflexión. ¿Qué santuario tiene que ser purificado? Espero que hemos contestado a esta pregunta, que desgraciadamente la Odisea no la comprende y la desconoce. Espero que esta sea una oportunidad que la puedan conocer. Voy a cerrar la grabación. Gracias a todos los que van a ver esta reflexión. Espero que les sea de ayuda. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva y que cada uno de nosotros hagamos nuestra elección personal. Os deseo que tengáis un próspero día y nos vemos en la próxima.